Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo los toma esta tarde de una economía muy movida, de una economía que está cambiando? Y justo para entender un poquito más qué está cambiando, y no estoy diciendo que con esto vamos a entender todos todo lo que está sucediendo, porque vaya que están sucediendo cosas en este momento, pero sí creo que es necesario que nos demos una idea de qué quiere decir esta guerra comercial que estamos viviendo, qué quieren decir estos aranceles que impuso el presidente de Estados Unidos. Es más, creo que las preguntas a veces alcanzan nivel de, pero ¿a poco el presidente de Estados Unidos puede hacerlo? No tiene que pasar esto por Congreso, no tiene que pasar por un proceso más democrático, ¿a poco es una decisión suya? Hasta preguntas como, ¿y a México qué? ¿No? ¿A nosotros qué más nos da? Y yo creo que esto pasa evidentemente por un argumento técnico de México. Es una economía pequeña en términos relativos, pequeña en el sentido comercial del término. ¿Y qué quiero decir con esto? Y este es un término muy de la carrera que recordé ayer en una charla que tuve en el ITAM, de, pues México al final del día, como tantas otras economías, es una economía precio aceptante, es decir, toma en términos generales los precios internacionales, a diferencia de otras economías más grandes, quizás Estados Unidos y quizás China, y eso lo platicaremos un poquito más adelante, que sí tienen poder en la determinación del precio de los bienes a nivel internacional. Muchísimas cosas las que están sucediendo. Yo creo que es un cambio de orden, ni siquiera me atrevería a decir esto es un tema comercial, tampoco me atrevería ya a decir esto es únicamente un tema geopolítico. Yo creo que este es como un cambio de orden en la estructura global, en lo que se trabajó durante quizás los últimos 60, 70 años, creo que acaba de cambiar y es bien difícil cuando estamos en la mitad del cambio darte cuenta de cómo va a terminar las cosas. Siempre uso un poco el ejemplo de cuando te revuelca una ola, que te acaba de revolcar la ola y no sabes ni dónde es arriba ni dónde es abajo, y todavía ves como que la arena se mueve y te tratas de tener el traje de baño y no sabes ni para dónde se tiene uno que hacer. Creo que estamos un poquito ahí, todavía no sabemos exactamente cómo va a terminar este juego, pero sí sabemos que va a terminar con algunos raspones importantes para algunas economías. Y para tratar de entender un poquito más este tema, pues quién más que un gran experto comercial como Ken Smith. Ken, ustedes lo saben, es un experto en temas comerciales, participó en la renegociación del otrora Telecán, ahora Temec, y conoce a detalle la relación comercial entre México y Estados Unidos, y no únicamente entre México y Estados Unidos. Creo que va más allá de eso el conocimiento de Ken. Conoce cómo funcionan estas relaciones comerciales en el mundo, porque el comercio, al final del día, es aprovechar de alguna u otra manera las ventajas comparativas que puedan tener las economías. Y las ventajas comparativas no son ventajas absolutas, es decir, todo depende de cómo estén los demás ubicados en el juego comercial. Entonces, Ken, bienvenido, muchísimas gracias por participar en este webinar del IMCO. Hace mucho que no hacíamos webinars, la verdad es que a mí después de el año de la pandemia quedé un poquito ciscada de los webinars, como dije, ya no quiero volver a saber nada de estos, pero creo que es bien importante ir tratando de entender poco a poco, porque creo también, y ahorita tú nos lo dirás, que todavía hay muchas cosas que no entendemos bien cómo van a terminar, pero vamos a tener que tratar de entender qué es lo que está sucediendo, pues para ver qué medidas, si es que hay alguna medida, podemos tomar como país o casi casi que a nivel personal para mitigar lo que está sucediendo. Así que Ken, muchísimas gracias por acompañar al IMCO, por acompañarnos a todos a entender este momento. Un par de cositas de housekeeping, como dicen por ahí. Si tienen preguntas, les agradeceré enormemente las pongan en el chat. Pongan por favor su nombre y la pregunta que hacen para que nosotros las podamos responder en caso de que podamos al final de la charla. Ken, sin más, el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias Valeria, gracias Oscar por la invitación para participar en este webinar del IMCO.
Yo creo que no hay momento más atinado para discutir y dialogar y preguntarnos qué debemos hacer, sobre todo cómo ocuparnos, además de preocuparnos, porque ya todos estamos preocupados. Yo creo que aquí el interés de llevar a cabo este tipo de eventos es también para empezar a dilucidar qué acciones podemos tomar como país, como empresas, como ciudadanos, para lidiar con algo que tú describiste perfectamente, que es un cambio de sistema. Voy a entrar en esa conversación también. Antes que nada, quisiera simplemente poner sobre la mesa la situación en donde estamos. Obviamente, todo mundo sabe que estamos en medio de un huracán arancelario. Me voy a enfocar nada más en lo que tiene México encima en términos de aranceles que enfrenta con Estados Unidos, para de ahí rápidamente, como comentarios iniciales, hablar un poco de la situación a nivel mundial. Yo creo que es muy importante entender que la situación que enfrentamos en este momento, que es sumamente complicada en materia arancelaria, es complicada y genera muchísima incertidumbre por tres temas directamente relacionados con la imposición de estos aranceles. De entrada, hay que entender que estos aranceles violan el TEMEC, es decir, no hay nada en el tratado que te permita incrementar los aranceles de manera arbitraria. Es más, el TEMEC y los principios que ahí están basados están también anclados en los principios establecidos de los compromisos de México, Estados Unidos, Canadá y todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, no por el hecho de que en ciertos aranceles que está imponiendo el presidente Trump, de alguna manera nos lo, entre comillas, perdona, estos aranceles recíprocos y demás, no quiere decir que no esté violando el tratado y también violando la OMC, porque todos los países, como ustedes saben, tienen techos a los cuales se han comprometido no rebasar en términos de los aranceles que le imponen a todos los países del mundo con los que no tienen acuerdos preferenciales. Entonces, el primer tema de estos tres grandes rubros de preocupación, en mi opinión, es el incremento de aranceles viola el tratado. Lo viola, por un lado, porque al establecer aranceles sobre acero y aluminio, estás violando los acuerdos que México estableció desde el 2019, cuando Estados Unidos eliminó aquellos aranceles de acero y aluminio que eran similares, pero inclusive menos estrictos que lo que está estableciendo en este momento el presidente Trump. Viola en materia de los aranceles al sector automotriz y el sector autopartes, con una cláusula especialmente tóxica, o sea, es decir, no hay en el TEMEC la posibilidad de que Estados Unidos le incremente los aranceles por razones de seguridad nacional en el sector automotriz a México y a Canadá. Hay cartas paralelas en el tratado que forman una parte central del acuerdo, igual que cualquier capítulo, tiene el mismo peso legal, en donde México y Canadá están excluidos de cualquier medida de seguridad nacional en el sector automotriz. Y hay otras cartas paralelas en donde cualquier medida de seguridad nacional que tome Estados Unidos en cualquier otro sector, México y Canadá tienen un trato preferencial que otros países del mundo. Y ese trato preferencial consiste en que México y Canadá, ante la imposición de una medida de sección 232 de seguridad nacional de Estados Unidos, cuentan con 60 días para sentarse a negociar con Estados Unidos una solución, mientras que al resto del mundo estas medidas entrarían en vigor inmediatamente, como lo está haciendo en este momento Trump. Entonces ya vimos que en automotriz y en acero y aluminio hay violaciones directas del tratado. Y me iría un paso atrás. El primer bloque de aranceles que estableció el presidente Trump establece de manera arbitraria el incremento de los aranceles de nación más favorecida, porque establece que todo lo que cumpla con el TEMEC como parte de ese primer bloque de aranceles, los aranceles relacionados a los temas de migración y fentanilo, todo lo que cumpla con TEMEC entra libre de arancel y todo lo que no entre por TEMEC está sujeto a un 25%. Y ahí hay otra violación adicional del tratado, porque en el sector automotriz, regresando a ese sector tan importante para la negociación y para nuestra región, se estableció que si Estados Unidos en cualquier momento incremente el arancel de nación más favorecida a vehículos ligeros, que antes de la llegada de Trump estaba en 2.5% y ahorita ya estableció un arancel de 25%, si Estados Unidos tomaba esa medida, le tiene que respetar un cupo de 2.6 millones de vehículos y hasta 108 mil millones de valor de dólares de autopartes, en el que nos tiene que respetar el arancel de nación más favorecida anterior, es decir, el 2.5%. Entonces, estos tres bloques de aranceles que ya impuso son violatorios del tratado. Ese es el punto principal. Y en materia específica del sector automotriz, la cláusula nociva a la que yo me refería
es que no solo le va a cobrar Estados Unidos arancel al producto que no sea originario de la región Temec, es decir, que no contenga origen de México, Canadá o Estados Unidos. Hay una cláusula específica donde se señala que Estados Unidos va a cobrar arancel tanto a vehículos y a autopartes, supuestamente a partir del 3 de mayo, va a cobrar arancel a todo lo que no sea contenido estadounidense, ¿ok? Y la regla de origen que se establece en el TEMEC, la razón por la cual tienes reglas de origen en un tratado de libre comercio es para asegurar que los beneficios del tratado se queden entre los países miembros. Aquí Estados Unidos está rompiendo completamente con ese concepto y Se queden castigando a México y a literalmente en la Canadá región, ¿no? Se de queden la en la misma región manera, porque es ¿sí? tu acuerdo. De la misma manera que castigaría a un producto ruso o norcoreano, que no hace ningún sentido, poniéndole un arancel prohibitivo en el sector automotriz. Entonces tienes la violación clara del tratado con los aranceles. Punto número dos, tienes una suspensión en la práctica del tratado, porque te genera una incertidumbre sobre si cumples o no. Hemos visto cifras donde más o menos el 50% de lo que exporta México y a Estados Unidos no cumple con las reglas del TEMEC, porque en muchos casos el arancel de nación más favorecida, es decir, lo que Estados Unidos le cobraba al resto del mundo como aranceles antes de Trump, estaba abajo del 3%, inclusive en cero para muchos productos, como productos de tecnología de la información, porque hay un acuerdo en la OMC donde Estados Unidos se comprometió a bajar a cero sus aranceles. Entonces ya no pagaban arancel. Entonces, ahí tienes esa situación en la que estás, para efectos prácticos, suspendiendo los beneficios del tratado, lo cual genera una incertidumbre muy fuerte y que me lleva al tercer punto, que es el daño económico que esto va a generar en México, Canadá y en Estados Unidos va a depender de la duración de estos aranceles. Es decir, Francisco González, presidente de la INA, daba un ejemplo muy bueno, decía, esto es como estar bajo el agua y todo depende si estás 2 minutos o 2 días bajo el agua. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy en día. Entonces, el momento es crítico para seguir trabajando. Lo está tratando de hacer el gobierno de México para eliminar estos aranceles. Podemos entrar en la discusión de esa estrategia y qué ha funcionado y qué no y qué deberían hacer. Pero básicamente tenemos esa situación crítica encima. Es cierto que al no imponer aranceles recíprocos contra México y Canadá y al incrementarle los aranceles a otros países, pues nuestra posición competitiva relativa a otros países en el mercado de Estados Unidos mejoró de un día para otro. Pero es una situación sumamente inestable, o sea, no podemos echar campanas al vuelo y decir qué bien estamos, porque el día de mañana cambia de opinión Trump. Simplemente un punto a mencionar es el hecho de que Trump señaló hace un mes que iba a imponer aranceles prohibitivos a todos los productos del sector agrícola. Si llegara a hacerle eso a México, ahí sí el factor devastación sería mucho más fuerte. Y no sabemos si lo va a hacer o si va a cambiar de opinión. Entonces, no es una situación estable. Este supuesto exclusión de aranceles recíprocos no se basa en un acuerdo formal, en un tratado de libre comercio, en un documento que te permita exigir cumplimiento. Es simplemente depende de qué lado de la cama se despertó Donald Trump. Entonces, tenemos eso encima y esto a su vez si no se soluciona la situación, digamos, de la presión arancelaria, y me refiero al TEMEC en específico, puede impactar de manera importante las conversaciones que se vayan a tener sobre el futuro del tratado. Como ustedes saben, viene esta revisión del tratado en 2026 y teniendo este huracán, estos nubarrones que ya son huracán en materia arancelaria, pues puede complicar obviamente esa conversación de una manera importante. También podemos hablar de eso. Y por último, regresando al tema que mencionabas, Valeria, yo sí creo que estamos ante un rompimiento del paradigma que estableció Estados Unidos junto con sus aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Justamente este año se cumple, estamos a escasos días de que se cumpla el final de la Segunda Guerra Mundial, 80 años de aniversario de la final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y a partir de ahí hubo un esfuerzo a nivel mundial liderado por Estados Unidos para crear instituciones internacionales desde la ONU, las instituciones de Bretton Woods, el GATT, etcétera, organismos que crearan un blindaje para evitar una nueva caída en esta vorágine bélica que destruyó al mundo 2 veces durante el siglo XX. Y parece que eso es lo que se nos está olvidando. Y el país que fomentó y creó estas instituciones e impulsó un mecanismo donde a través del libre comercio, el contacto entre los pueblos y los diferentes países, la integración económica, pudieras generar lo que pasó en Europa, un mercado común que además hay que darnos cuenta que a partir del momento de la creación de la Unión Europea, se ha
has tenido conflictos bélicos localizados, algunos de ellos muy importantes en Europa, pero no has tenido lo que tuviste durante 2 milenios antes seguidos, que es guerras constantes. Entonces, ese sistema que se creó en 1945, por supuesto, no era perfecto. No le funcionó de la misma manera a todos los países, pero la realidad es que estableció bases estables para un crecimiento económico nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y eso es lo que se nos está olvidando y que el país que lo creó está rompiendo el sistema. Y viene de una posición ideológica muy fuerte y muy peligrosa de Estados Unidos, donde la premisa de los asesores de la Casa Blanca, que son quienes tienen el oído de Trump en este momento, están diciendo, rompe el sistema y luego lo reconstruimos y ya veremos cómo lo reconstruimos. Y ese ya veremos está causando una crisis económica muy fuerte. Estamos viendo el impacto en los mercados y lo que yo he mencionado en términos del comercio internacional. Entonces, ante este panorama, obviamente la discusión en México es qué debemos hacer, qué podemos rescatar de lo que hemos construido en 30 años de libre comercio, cómo hacerlo desde el sector privado, académico y obviamente gubernamental. Lo dejo ahí para abrir la discusión y yo creo que son muchos temas, pero son algunos de los que me gustaría poner sobre la mesa de manera inicial. Hay muchísimos temas, Ken. Y antes de darle la palabra a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, yo quiero preguntarte una cosa porque hoy escuché una entrevista de un conocedor de China, de la estructura económica de China, del poder en China, y hablaba, algo que me pareció interesante, en parte creo que todos lo sabemos, del poder económico de China. Y decía, a ver, hay algo que perdemos de vista en esta conversación arancelaria global, que es cuando China entró a la Organización Mundial de Comercio y empezó a participar en el comercio mundial, más allá de la OMC, es la participación de China abiertamente en el comercio global. Sí, poco a poco, pero más rápido de lo paulatino que podríamos pensar en otras economías, se apropió de una arena industrial que otras economías tenían, de una base industrial que otras economías tenían, y eso incluye a muchísimas. Y entonces el tema era, a ver, con China no vas a poder competir, ninguna economía va a poder competir con China, porque el esquema político y de organización industrial de China es completamente distinto al de cualquier otra economía que quizás podríamos comparar, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, hoy, por ejemplo, las empresas en China, prácticamente todas, tienen un subsidio gubernamental impresionante. Sí, esto no quiere decir que no es que se dejen quebrar algunas y no dejen sobrevivir a otras, pero al final del día hay un subsidio gigantesco del gobierno. Entonces, cuando México o cualquier otro país recibe un coche chino, que no necesariamente es un coche eléctrico, recibe un coche hecho en China, en mayor o menor medida, está recibiendo parte de un subsidio gubernamental muy importante que se ha dado a lo largo de muchos años en China. Y en realidad tratar de competir con China es absurdo. Esa era la hipótesis, ¿no? Tratar de competir con China es absurdo. Entonces, más nos valdría a nivel global, pero en particular en el caso de México, protegernos. Protegernos porque si de repente abrimos esto y si de repente decimos vamos a competir con China, simplemente no va a haber manera de que compitas con China, ¿no? Es como si nos pusiéramos a competir nosotros que estamos aquí conectados en este webinar con Usain Bolt, ¿no? Pues no, o sea, ni para qué le haces, te va a ganar, ¿no? Y en ese sentido, no sé, me llamó la atención como, sí, la respuesta es cerrarnos y de verdad no lo sé, Ken. Lo planteo como una duda verdaderamente real porque sí creo que no se puede competir con China y eso a lo mejor escuchar esa entrevista pues tocó algunas creencias que tengo y por eso te pregunto, para ver qué tanto asidero hay con la realidad, ¿no? Mira, es un tema muy importante y que se ha venido debatiendo por lo menos en los últimos 30 años y lo que nos llevó a las discusiones muy fuertes, algunos de nosotros participamos en ese proceso, de la entrada, el ingreso de China a la OMC, que es fácil verlo de lejos y decir qué grave error que se le dio esta oportunidad a China de que entrara a los mercados internacionales. La premisa en ese momento hacía sentido y te voy a decir por qué. La idea era, ante un monstruo económico que se está gestando, porque ya desde los 90 se veía venir este crecimiento tan fuerte, la mejor manera es incorporarlo con una serie de reglas que lo obliguen a cumplir y a jugar
dentro de un sistema comercial multilateral donde haya un consenso de eliminar esas ventajas artificiales que ya le estaba confiriendo el Estado chino por su estructura política y económica a todas sus empresas. Y esa especie de matrimonio muy particular de China entre el capitalismo estatal es lo que le está dando una enorme ventaja en esa época en procesos de manufactura intensivo en mano de obra. O sea, todo lo que tenía que ver con textiles simples, con mezclilla, con cuestiones relacionadas con calzado, juguetes, productos de plástico básicos, empezaron a inundar el mercado y con base en un crecimiento industrial tremendo y una construcción de un aparato de manufactura gigantesco que en gran parte estaba nutriendo todo lo que viene siendo la industrialización y la urbanización de China. Es decir, conforme crecía la población, crecía este potencial de alimentar no solo el mercado nacional en China, sino explotar en los mercados internacionales. Entonces, la lógica era acotar a China, hacerlo jugar con las reglas internacionales y si no, había una serie de sanciones claras. ¿Cuál ha sido el problema a lo largo del tiempo? Es que los instrumentos que están a la mano en la OMC y la capacidad de consenso entre los países se ha ido erosionando dentro de la OMC para poder en realidad poner en cintura y combatir de manera eficaz las prácticas desleales. Es lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo. Y por eso se ha hablado ahora, en los últimos 15 años, de la necesidad de una reforma integral a la OMC. Pero en el caso específico de China, yo te diría que el caso es un poquito diferente que la analogía que tú hacías con las Olimpiadas y con Usain Bolt. Esto es más bien como competir con Lance Armstrong, que de por sí era un buen atleta, pero que se dopó violando las reglas que todos los demás tenían que seguir, ¿ok? Entonces, sin embargo, a diferencia del Comité Olímpico Internacional que te puede suspender de por vida, aquí no hay una manera eficaz de frenar esta penetración de China a través de los mecanismos multilaterales. Entonces, los países han recurrido a medidas de remedios comerciales, aranceles altos en contra de China, intentos para bloquear, digamos, productos que ingresen y que provengan de regiones que violen derechos laborales, humanos o de conservación ambiental. Una serie de medidas, ya sea unilaterales por parte de los países o crecientemente, como se está dando el diálogo entre México, Estados Unidos y Canadá también, de manera regional, de cómo contener a China. Pero lo que yo te puedo decir es que en condiciones, digamos, donde tú logres, por un lado, contener y como región, que yo creo que es el camino que debe seguir Norteamérica, contener las prácticas desleales, y no solo de China, estamos hablando de India, de Brasil, de muchas otras regiones del mundo también, porque obviamente el enfoque principal es sobre China por el tamaño que representa como jugador en el comercio internacional, pero ahí sí una estrategia norteamericana que combata de manera integral y conjunta entre los tres países prácticas desleales, incluidas a China, es un aspecto que nos falta. Pero esa es nomás una pata de la mesa. El otro lado, digamos, las dos otras patas de la mesa, que son aún más importantes, que es no solo contener, no solo establecer barreras, no solo crear una fortaleza norteamericana, sino también cómo generas tú las capacidades competitivas en tu región. Y lo que yo he venido diciendo es que la manera de poder siquiera aspirar a competir con China en el futuro es, por un lado, sí, combates estrictamente y de una manera que nunca lo has hecho antes, las prácticas desleales. Pero por otro, es esencial eliminar las barreras existentes, los obstáculos, los costos de transacción entre México, Canadá y Estados Unidos. Sí, tenemos un tratado de libre comercio que ha funcionado muy bien en más de 30 años, pero aún existen enormes barreras. Barreras en la frontera, barreras fitosanitarias, barreras en términos de servicios, no arancelarias de todo tipo en materia de regulación dispareja, niveles diferentes de protección de la propiedad intelectual. Todos esos capítulos que tenemos en los TLCs, tenemos que seguir trabajando para integrar por completo a la economía norteamericana. Entonces, generar competitividad, que es lo más difícil, es decir, ¿cómo haces la tarea para poder ser la región más competitiva en energía, mejor capacitada para sus trabajadores en los sectores del futuro, infraestructura, acceso a crédito, desarrollo de las pymes, todo lo que ya sabemos que es una lista muy, muy amplia? ¿Cómo hacemos eso a la par de
que establecemos barreras en contra de las prácticas desleales. Si no tienes esos dos elementos, es muy difícil competir con China, porque lo que hemos tenido en los últimos años son intentos unilaterales de cada uno de los países norteamericanos de establecer altos aranceles, o como teníamos en México antes de que China entrara a la OMC, cuotas de 300, 400% en contra de productos textiles, pero si no cierras la pinza por el lado de contener el contrabando, ya sea bronco o técnico, no te sirve de nada. Entonces, la sobreregulación en cada país no es tampoco la solución. A lo que voy con esto, el reto de China es muy importante, pero ante esta presión que tenemos hoy en día y la postura que está tomando de manera unilateral Estados Unidos, sí hay que replantearse como región qué tenemos que hacer. Y yo sí creo que hay que meter el acelerador en la integración económica en Norteamérica, eliminar las barreras comerciales que existen entre los tres países y sí, tener una política trilateral de cómo combatir las prácticas desleales. De lo contrario, coincido contigo. Estamos corriendo contra Usain Bolt, pero en esteroides. Exactamente. Oscar, ahora sí, adelante, por favor. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Ken. Ya mencionabas, Ken, cómo la evaluación general de qué sucede y cómo agarra a los países y la incertidumbre que hay alrededor de México, ¿no? Esto es un día a la vez, ¿no? Ante una Casa Blanca impredecible, esto va un día a la vez porque no podemos adelantarnos. Pero de lo que tenemos ahorita, Valeria, me gustaría preguntarte, ¿cómo nos agarra parados? O sea, ¿cuál es tu evaluación de cómo nos toca, de cómo le impacta a México esto en términos de una economía que ya iba en desaceleración? ¿Cuál es nuestra posición competitiva, digamos, en este contexto, en esta nueva era del comercio internacional? Pues al final del día, y voy a responder muy breve, al final del día creo que el tema relativo nos ayuda, pero no nos agarra bien parados en términos absolutos. Y no nos agarra bien parados porque creo que México no ha hecho la tarea que tiene pendiente desde hace muchísimo tiempo. ¿Y a qué me refiero con la tarea pendiente? Creo que hemos dejado de lado temas básicos para poder crecer cualquier economía, más allá de Trump, de no Trump, de aranceles, de no aranceles, tan básicos como pues el mercado energético que tú conoces muchísimo mejor que yo. El mercado energético, el mercado eléctrico, la parte de infraestructura pública. ¿En qué estamos? ¿En qué se ha invertido en los últimos años? No estoy hablando no, del último sexenio, por favor, no lo pensemos así. En los últimos muchos años, ¿cuál es la infraestructura pública que verdaderamente ha cambiado la cara del país? Más allá de algunas obras emblemáticas muy notorias, ¿en qué ha cambiado verdaderamente la situación competitiva del país? Creo que sí hay algunas cosas, pero no es estructural. Y tampoco creo que la respuesta pase por es que es falta de recursos. Creo que eso sería pues pecar de un simplismo que no va por ahí. Creo que hemos dejado de lado enormemente el tema de trabajo y de preparación del capital humano. No estamos preparando al capital humano como debemos de preparar al capital humano, no únicamente por temas de justicia social y de que todo mundo merece una educación de calidad, sino simplemente por factores meramente competitivos. Y a veces pensamos que este tema educativo, con el cual coincido, por cierto, hace referencia a algo más eh, intrínseco a la vida y a la capacidad de desarrollo de cada uno, pero también toca una parte profesional de cómo preparar a la gente para su vida laboral. Y pensamos siempre en este esquema de carreras y unos modelos educativos que creo que responden a otra época y a otro momento en particular. Entonces, creo que México va tardísimo en revivir la capacitación técnica, en revivir la información, la educación técnica, las capacidades, pero las capacidades reales, no únicamente quedarnos con el término de, ¿no? Sino verdaderamente las capacidades de la población para que pueda adaptarse a un mercado muchísimo más competido, no competitivo, más competido y al mismo tiempo, y esto ya casi casi que es mi carta de deseos, ¿no? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, pues de verdad creo que es una tarea que se nos ha olvidado o que simplemente no nos la hemos tomado en serio o la razón que ustedes quieran o nos ha rebasado la realidad, pero pues simplemente no estamos viendo las condiciones de Estado de Derecho necesarias. Entonces, no nos agarra bien parado, nos agarra en un momento de desaceleración y nos agarra en un momento donde quizás, y con esto cierro, ¿no?
Quizás si quitáramos a Trump de la ecuación en este momento, haciendo un ejercicio de imaginación y quitáramos a Trump de esta ecuación, de todas maneras nos quedamos con una reforma al Poder Judicial, ¿no? Y en ese sentido creo que eso nos da una especie de estate quieto para ver el país que estamos construyendo, ¿no? Pero importante el tema de Estado de Derecho y me voy a agarrar de eso para Ken hacerte la siguiente pregunta. Parte del gran éxito del TLC de América del Norte original fue que por primera vez México se comprometió al Estado de Derecho en la parte exportar de su economía, ¿no? Con reglas predecibles, con certidumbre, con reglas que, no, que tú pudieras razonablemente esperar que no van a cambiar en el mediano plazo, ¿no? Y ahorita eso es precisamente lo que está en cuestión, ¿no? En lo que se está disputando. Y en ese sentido, tú mencionabas en tus comentarios iniciales que parte de lo más importante, de lo más grave que está sucediendo son las violaciones al TEMEC. Y te he leído en otros lugares decir que vale la pena que México apele a todos los mecanismos existentes, tanto en el TEMEC o la OMC. Dado que Estados Unidos no ha mostrado mayor respeto por las disciplinas a las que se adhiere en el TEMEC, ¿por qué consideras que es tan relevante que México utilice todos los mecanismos legales, tanto a nivel tratado comercial como a nivel multilateral en la OMC, para defenderse y para hacer el caso? Sí, mira, es una cuestión muy importante. Yo creo que aquí, por un lado, está el factor de defender la integridad del tratado y no simplemente por una cuestión romántica o que apelemos digamos, sentido común del presidente Trump. Lo que estamos viendo ahorita es una posición que no es racional económica y que no está Estados Unidos cumpliendo con el tratado. Pero ¿por qué hace sentido acudir a estas instancias? México en este momento tiene enfrente un problema muy grave que es cómo resolver esta tormenta arancelaria y luego cómo enfrentar la discusión del futuro del tratado, la revisión del 2026, que a todas luces se está adelantando y va a ser una renegociación. De hecho, lo que yo creo es que Trump ya está de facto renegociando, es decir, establezco aranceles, muevo la portería, establezco condiciones inaceptables para todo el mundo, inclusive para mí, pero yo siento que puedo aguantar más tiempo bajo el agua, regresando a la analogía de Francisco González. Entonces, los demás países me tienen que dar concesiones, en este caso México y Canadá, o si no, les va a doler más a ellos. Esa es un poco la postura que tiene. Entonces México puede decidir continuar con el diálogo, como lo ha enfatizado, ya ha señalado la presidenta Sheinbaum, el secretario Ebrard, que no quieren imponer represalias, pero hay otros mecanismos. Es decir, tú podrías iniciar un proceso de consultas dentro del TEMEC en el que presentes un documento con todas las violaciones claramente estipuladas, las violaciones en las que esté incurriendo Estados Unidos, y eso automáticamente abre un periodo de 75 días para que Estados Unidos te tenga que contestar las razones por las cuales ha impuesto esas medidas y cómo las piensa resolver. Si no lo hace, como bien sabemos, podría México solicitar un panel. Repito, la pregunta podría ser, ¿y si a Trump no le importa? Y hay que reconocerlo. Probablemente no tenga, digamos, una reacción positiva hacia esto. Pero lo que a ti te ayuda es con lo siguiente. Una vez que acabe esta tormenta arancelaria, si es que México logra negociar alguna salida en algunos de estos bloques de aranceles que nos ha impuesto, o inclusive si continúa esta tormenta arancelaria, más temprano que tarde nos vamos a sentar con Estados Unidos para hablar del futuro del TEMEC. Y a mí me preocupa seriamente que Estados Unidos parta del principio que ya mencioné, que es decir, el punto de partida de la discusión sobre la revisión del tratado y el futuro del TEMEC ya no es libre comercio. Como dicen en Estados Unidos, that ship has sailed. O sea, ya no existe libre comercio. Partimos de estos aranceles que yo digo, siendo Estados Unidos, que se justifican por razones de seguridad nacional, emergencia económica, etcétera. Entonces partimos del 25%. A partir de ahí, México y a lo mejor Canadá empecemos a negociar. Yo te voy a pedir una serie de concesiones con el playbook muy incisivo que utilicé en 2018 y todas las cosas que no conseguí en 2018 te las voy a volver a pedir. Restricciones en exportaciones agrícolas, obviamente automotriz, todo tipo de cláusulas para tratar de bloquear a China, etcétera, etcétera. Y a cambio de eso, yo te doy la gran concesión de ir reduciendo gradualmente mis aranceles de 25%. ¿Te das cuenta de lo que estaría sucediendo? Estaríamos pagando doble por algo que ya pagamos con la negociación del TEMEC, donde obtuvimos acceso a Estados Unidos irrestricto, o sea, se mantuvo lo que teníamos en Telecan a cambio de una serie de concesiones. Aquí lo que estaríamos haciendo es pagar doble o triple, porque estaremos partiendo de la posición en la que Estados Unidos a lo mejor te baja los aranceles de 25% a este 12% que se estableció con una fórmula totalmente ficticia de Estados Unidos. Entonces,
¿Para qué te sirve el iniciar un proceso legal dentro del TEMEC, a pesar de que Estados Unidos no haga caso? Para que en el momento que te sientes con Estados Unidos a tener la discusión sobre la revisión del 2026, tú digas, hay un precedente legal de que México nunca estuvo de acuerdo con los aranceles. Y el principio sobre el cual vamos a operar para esta renegociación es libre comercio. Porque todo lo que no sea libre comercio y todo lo que tú hiciste en términos de imposición de aranceles fue ilegal. Entonces yo sí creo que te da un poco más de leverage en la conversación con Estados Unidos y evitas la posibilidad de que Estados Unidos en 3 o 4 meses diga, oye, yo impuse aranceles desde marzo y tú no hiciste nada al respecto. O sea, tú ya aceptaste este status quo que tenemos. Entonces yo creo que sí te sirve para establecer el precedente legal, para obligar a Estados Unidos, porque la pregunta es, ¿qué va a hacer USTR? USTR va a regresar contigo a tratar de renegociar el tratado teniendo un proceso de consultas que simplemente ignoró. Esto le genera presión a USTR y te da leverage en esa discusión. Para eso yo creo que sirve el proceso. Y sirve mucho más hacerlo dentro del TEMEC que en la OMC, que está totalmente congelada y donde el mecanismo de apelación pues básicamente es inservible en este momento. Pero eso sería un poco la lógica. Mi recomendación es, si no quieres imponer represalias para que Trump no se ponga como loco y haga lo que le hizo a China de ahora ya no es 34%, ahora ya nos vamos a 84%, si quieres evitar eso y seguir negociando, está bien, pero no te impide en un canal paralelo, sin imponer represalias, abrir este canal de consultas y posible panel al amparo del capítulo 31 del TEMEC. Muchas gracias, Ken. Y en esa misma línea de cómo está respondiendo, cómo debería responder el gobierno de México, Valeria, te voy a hacer una pregunta y me voy a colgar también de una pregunta que nos pone Luis Corella en el chat, que van de la mano. La respuesta de México, más allá de si represalias o no represalias, más allá de la negociación, la respuesta en términos económicos, que de alguna forma es el Plan México o es el relanzamiento del Plan México que hacen la semana pasada, ¿cómo lo evalúas? Y Luis Corella nos pregunta en el mismo sentido, ¿crees que puede haber un resurgimiento del nearshoring en México en este contexto de relativo mayor acceso al mercado estadounidense? Mira, Oscar, tú sabes que no es que yo peque de optimista, ¿no? Nunca ha sido el caso, pero sí creo que en esta idea de que el comercio es relativo y que al final del día esto se trata de ventajas relativas y de temas comparativos, creo que México no está peor. No estoy diciendo que esté bien y no estoy diciendo que los aranceles esté bien y no estoy diciendo que se esté cumpliendo el TEMEC y no estoy diciendo que México la libró. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Pero dado que todos los demás países están peor que como estaban el martes de la semana pasada y México está igual, en ese sentido, en términos relativos, está mejor. Y sí, las comillas son importantes. Y en el mismo sentido, el Plan México puede cobrar importancia. Puede cobrar importancia una vez más en términos relativos. Ojo, algo que me parece súper importante aclarar es, yo no creo que las oportunidades caigan así como maná del cielo y que este momento en el que quizás los demás países se pusieron relativamente peor en esta situación comercial, le resuelva las cosas a México, porque creo que en algún momento te llega la factura de no haber hecho esa tarea de la que hablábamos hace un momento. Entonces, el Plan México me parece que cobra una mayor importancia, de nuevo, en términos relativos, pero si no se hace nada en términos del Plan México, no importa lo relativo o lo absoluto. Es decir, si no se toman decisiones relacionadas con corregir esos puntos de los que hablaba hace rato, pues da igual el Plan México, da igual la oportunidad relativa, da igual, o sea, hay cosas que tenemos que hacer y que tenemos que tomarnos en serio como política interna, como decisiones de política interna. Y creo que eso hace muchos años que no lo hacemos. Y mira, si estamos buscando un silver lining dentro de todo este contexto, quizás esto nos lleve a tomar esa decisión o esas múltiples decisiones. Pero bueno, no lo sé. Ken, creo que quieres comentar algo al respecto y me dará mucho gusto Sí, escucharte. justamente, porque yo creo que sí, hablando de silver linings, hay dos temas importantes. Uno, ya se ha demostrado en esta, digamos, vorágine arancelaria, las ventajas de tener el TEMEC, ¿no? De entrada, porque en el primer bloque arancelario sí establece una diferenciación entre lo que cumple con TEMEC, que se va a mantener libre de arancel.
Después vienen los aranceles recíprocos que nos la perdona, entre comillas, porque básicamente gracias al TEMEC no tenemos aranceles. No tiene argumentos Estados Unidos para decir que México le cobra arancel. Inclusive en los sueños guajiros de Peter Navarro, cuando habla de que el IVA es un impuesto y entonces hay que meterlo a la fórmula esta con todo tipo de letras griegas que no sirven de nada. En realidad tampoco nos No impusieron me digas eso, aranceles que no me recíprocos. digas eso. Las fórmulas siempre sirven de algo. Las fórmulas sí, no las que está implementando este señor. O sea, es Esas no, esas no, esas básicamente no. puro cuento, ¿no? Pero obviamente las fórmulas sirven cuando están bien aplicadas. Claro. El tema aquí es que ya el TEMEC nos da esa fortaleza, obviamente con respecto a otros países, y además sí tenemos leverage en la negociación, porque a diferencia de si Brasil levanta la mano, dice que quiere negociar, ¿con base en qué? No representa un mercado tan importante para las exportaciones, por ejemplo, agrícolas de Estados Unidos, no es la fuente de todos esos insumos a precios competitivos para la base manufacturera de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera o podemos ver el vaso medio lleno y decir México y Estados Unidos se complementan y se ayudan, o ver el vaso medio lleno. Como en película de Tarantino, si los dos se apuntan una pistola a la cabeza, pues nadie va a querer disparar porque hay un costo mayúsculo para ambos. Entonces, ese sí hay un leverage importante y si México en las próximas semanas lograra, a través de estos esfuerzos de negociación, eliminar el primer bloque de aranceles relacionados con migración y con fentanilo y lograr, en mi opinión, ¿sabes qué? Inclusive más importante que el tema de acero y aluminio, es igual de importante, pero yo diría más grave aún, este rompimiento con la regla de origen regional en automotriz. O sea, es absolutamente absurdo. Entonces, si en un escenario hipotético, tratando de ser optimistas, lográramos que Estados Unidos empiece a recular en estos aranceles y nos ponga en una posición gracias al TEMEC en donde a los demás países no les perdona los aranceles, que es muy probable por el pleito con China, por lo que está pasando con la Unión Europea. En ese sentido, curiosamente, el TEMEC aumenta todavía de valor porque todos los países del mundo saben, y esto ayuda al nearshoring, que ahora sí, la única manera de entrar a Norteamérica es entrando a Norteamérica y México quedó bajo el paraguas de esta fortaleza norteamericana. Entonces, sí hay un escenario posible y hay que vislumbrarlo, es como en los deportes, hay que visualizar la victoria para poder llegar ahí. Si no, no la vas a hacer. Y yo sí creo que hay una posibilidad de avanzar en ese sentido. Ahora, no va a suceder de automático. Y también hemos insistido mucho en el tema de que para que haya un cambio de postura en Estados Unidos y empiece a dar pasos atrás en la parte arancelaria, por lo menos con respecto a Norteamérica, tiene que haber un impulso muy fuerte del sector privado en Estados Unidos, de stakeholders estadounidenses, ONGs, obviamente el sector privado que impulse a sus diputados, senadores, gobernadores, a que vayan a tirar la puerta de la Casa Blanca y digan, esta sería una calamidad económica para el Midwest en manufactura, para el Corn Belt en temas agrícolas, para Texas en todos los sectores. Es decir, sí hay un espacio, ya lo estamos viendo. Entonces, parte de los silver linings que mencionabas, Valeria, es que como ha tomado medidas tan extremas y tan rápido Trump, también el impacto económico se está viendo mucho más rápido de lo que se esperaba. Trump pensaba que tiene prisa porque tiene que hacer todas sus locuras de aquí a las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Pero ya tomó medidas, ya oprimió varios botones nucleares, ya vació esa pistola, por así decirlo, y estamos viendo ahora la resaca, el impacto económico tan fuerte en mercados y próximamente en inflación en Estados Unidos, carencia de productos, etcétera. Entonces, eso puede generar un movimiento más fuerte del sector privado en Estados Unidos en contra de estas medidas y ya lo estamos empezando a ver. Pero hay que impulsarlo también del punto de vista de las empresas mexicanas que activen a sus contrapartes en Estados Unidos y generen este impulso, como lo estamos haciendo a través de esta coalición para el comercio de América del Norte que se creó junto con nuestro despacho, el despacho de Akin Gump en Estados Unidos y el despacho GT en Canadá, tratando de generar una plataforma de empresas que generen datos y actividades de abogacía en Estados Unidos para tratar de cambiar esta narrativa. Yo creo que ahí es donde hay los espacios tanto de negociación gubernamental como para que el sector privado trabaje con sus contrapartes en Estados Unidos y genere esta ola de oposición, pero que tiene que venir por parte de Estados Unidos. Trump no le va a hacer caso al gobierno de México o al gobierno de Canadá, le va a hacer caso a su gente y sobre todo si vienen de estados republicanos. Ken, y ya lo mencionaste un poco en esta intervención, pero ya estamos entrando a la recta final, los últimos 10 minutos de este webinar. Luis Charona nos pregunta,
¿cuál es la importancia de Estados Unidos, de México para Estados Unidos? O sea, Estados Unidos sí necesita México. ¿Cómo dimensionamos la importancia de México para Estados Unidos? ¿Y por qué mencionabas específicamente los estados republicanos del Midwest y del Corn Belt? Es muy interesante porque normalmente, y justamente es interesante, normalmente es justamente la parte central de Estados Unidos, los estados rurales, los estados con las grandes planicies y un, digamos, acceso a agua, digamos, toda la capacidad productiva agrícola de Estados Unidos, tiene como su principal destino de exportación de granos, oleaginosas, cereales de todo tipo y productos cárnicos, el mercado mexicano. Entonces, Estados Unidos depende enormemente de la exportación a México. Jarabe de alta fructosa, más de 18 millones de toneladas de maíz amarillo, que representa más de 6.000 millones de dólares de exportación. O sea, tú vas acumulando lo que estos sectores tan importantes para la economía agrícola de Estados Unidos generan a través de las exportaciones a México y te das cuenta que es un mercado importantísimo, ¿no? Igual de importante que el mercado chino o para ciertos productos el mercado canadiense, pero aquí tiene 130 millones de consumidores, a diferencia de los 35, 40 en Canadá. Entonces, somos un mercado muy importante para sus exportaciones, también en el sector industrial. Cuando hablas de productos de alta tecnología, insumos para la producción en México, un gran porcentaje del contenido manufacturero de Estados Unidos, perdón, de los productos mexicanos proviene de Estados Unidos. Entonces, hay un dato interesante. Cuando México exporta al mundo, y somos uno de los principales exportadores a nivel mundial, más o menos el 30-35% del valor de esas exportaciones es valor estadounidense. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos se está exportando a través de México, no solo aprovechando el mercado mexicano. Cuando las empresas de Estados Unidos que se fueron a China exportan al mundo, el contenido estadounidense es menor al 2%. Entonces ahí ves la diferencia de la importancia de la relación que tiene Estados Unidos y México con la que tiene Estados Unidos con China o otros países del mundo. Además, como ya lo mencioné, Estados Unidos depende enormemente de todos estos insumos competitivos porque creamos en México una plataforma de manufactura de calidad mundial gracias al Telecán y los 4 años y medio del Temec, que te permite producir bienes industriales intermedios o finales que son utilizados en Estados Unidos, sobre todo los bienes intermedios. Más de 140.000 millones de dólares importa Estados Unidos del sector autotransporte de México y más de 90.000 son de autopartes. Entonces, esas importaciones son esenciales para que la industria automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo de Estados Unidos sea competitiva a nivel mundial. Es ahí donde ves, a pesar de las diferencias del tamaño de la economía, como para sectores muy específicos y muy importantes para Estados Unidos dependen enormemente de México. Y por ello mi argumento de que México debe llegar a la mesa con Trump y decirle, si vas a crear una fortaleza, que sea una fortaleza norteamericana, porque la única manera de que Estados Unidos compita con éxito con China es si México y Estados Unidos, y esperemos Canadá, están integrados como una sola economía. Muchas gracias, Valeria. Seguimos con las preguntas de nuestra audiencia. Gloria Antón nos pregunta, ¿consideran que el gobierno de México ha utilizado adecuadamente, explotado como podría la relación empresarial que hay entre los tres países de América del Norte o esto ha sido insuficiente? A ver, antes de que diga Ken, ahí la pregunta es el gobierno de México, la relación empresarial, y entonces no sé quién tiene que llevar la conversación o cuáles son los carriles de esta carretera comercial. No sé si el gobierno tiene que ver con el gobierno y los empresarios con los empresarios, pero Ken, que conoce muchísimo más de cerca estas dinámicas públicas en el sentido de lo relacionado con el gobierno y lo empresarial y cómo se vinculan, quizás nos pueda dar un poquito más de información. Sí, mira, unas de las lecciones, yo creo, básicas del Telecán original, y a mí me tocó estar muy joven en esa parte, justamente viendo la relación entre, en esa época, la oficina del Telecán en Washington y el sector privado mexicano y estadounidense, fue la manera en que además, independientemente de la negociación gubernamental, la coordinación entre el gobierno de México, Cuarto de Junto y las principales empresas exportadoras fue esencial para tener los elementos técnicos de la negociación, saber por dónde sí, por dónde no y cuáles son los impactos reales en cualquier negociación para el sector productivo mexicano, pero además esta parte de cabildeo, esta parte de aprovechar décadas y décadas de una relación comercial muy fuerte entre las empresas mexicanas y las empresas estadounidenses y irlo encauzando por sector
y generando esos vínculos, ya sea a través de mecanismos que existen hoy en día. Ya mencionaba esta coalición para el comercio de América del Norte, pero está también mecanismos de cooperación bilateral empresarial como el US-Mexico CEO Dialogue, North Capital Forum, una serie de foros bilaterales y trilaterales. Existen también foros no tan intensivos, pero sí existen entre México y Canadá, y donde el apoyo de los sectores privados, la coordinación entre ellos para cabildear no solo posiciones de negociación, sino simplemente los beneficios de tener un tratado de libre comercio, fue esencial en Telecán. Se replicó en 2017-2018 con el TEMEC, fue uno de los factores esenciales para que se pudiera llevar a buen puerto la negociación, y yo creo que hay que hacerlo en esta ocasión. Yo creo que ya vamos tarde, estamos muy enfocados en esta vorágine arancelaria, y parecería que el sector privado pues estamos un poco en las gradas viendo el partido entre México y Estados Unidos, cuando en realidad somos jugadores importantes, ¿no? En ese sentido, ponernos la camiseta y meternos al terreno de juego. No vamos a ser quienes estamos negociando en la mesa a nivel gubernamental, pero podemos asesorar al gobierno y echar a andar a las empresas en Estados Unidos, que muchas veces ellos mismos y las comunidades en donde tienen plantas, ya sea mexicanas, que generan empleo, o comunidades que dependen enormemente de su empleo en las exportaciones a México, ni siquiera tienen esos datos. Yo cuando estaba en la oficina del Telecan en Washington y viajaba por todo Estados Unidos, me tocó ir, por ejemplo, a Wisconsin a explicarle a la industria de quesos de Wisconsin que sus ingresos, más del 40% de sus ingresos y de su empleo, dependía del Telecan en esa época, es decir, de sus exportaciones a México y a Estados Unidos y a Canadá. Y la mayoría de los trabajadores, y ya no digas los congresistas, la mayoría no sabían esto. Tenías que presentarle los datos y empezar a generar esa conciencia de la dependencia y de la importancia del mercado mexicano. Entonces, yo creo que eso se debe replicar, y sí hay mecanismos ya establecidos durante muchos años de cooperación bilateral, pero no va a suceder en automático. Hay que impulsarlos de lleno para, en el poco tiempo que tenemos antes de esta discusión central sobre el futuro del TEMEC, ya estar echando a andar a las empresas estadounidenses. Perfecto. Ken, aquí O antes sea, de en que cuatro. Oscar cierre, yo te quiero hacer una pregunta que en los últimos días me han preguntado varias veces, y es, ¿y a mí qué? A mí, la verdad, como ciudadano de a pie, que a mí me llama mucho la atención, porque pues creo que todos somos ciudadanos de a pie, o luego como gente común y corriente, o como uno más, que yo creo que al final del día todos estamos en ese conjunto. ¿A mí qué más me da, no? ¿A mí qué más me da este tema arancelario? Y te vas dando cuenta, después de la primera pregunta de a mí qué más me da, las siguientes preguntas que se vuelven muy reveladoras en términos de lo que a los ciudadanos nos importa, ¿no? Como preguntas de, oye, ¿y va a cerrar la tienda en la que yo hago mis compras de la semana? Oye, ¿y va a cambiar la disponibilidad de productos? Oye, ¿y van a subir de precio las cosas que yo compro? No la inflación quién sabe qué sea. ¿Van a subir de precio las cosas que yo compro? Oye, ¿y el tipo de cambio me va a salir más cara mi vacación? Y creo que al final del día vamos, porque tú mencionabas justo en este ejemplo de el sector de Wisconsin, ¿no? Y es como, y ellos no sabían, y yo quiero revirarte la pregunta, ¿y es si nosotros sabemos? ¿Nosotros sabemos el impacto que esto puede tener sobre nuestras vidas? Mira, definitivamente, y ese es el problema cuando hablas de comercio internacional y el apoyo o no hacia el comercio internacional. Ya lo ha mencionado muchas veces mi ex jefe, Ildefonso Guajardo. Tú tienes una situación en la que los sectores afectados, que se sienten afectados por el comercio porque perdieron sus empleos, ya sea por automatización o cambios en la estructura económica de un país, es muy fácil echarle la culpa al comercio. Y esos grupos se organizan como los sindicatos y atacan al libre comercio de manera activa. Pero todos nosotros que estamos en diversas actividades económicas y que te beneficias del precio de los productos, la variedad de iPhones que puedes conseguir, las 30 variedades de cereales que encuentras en el Costco o en De la Comer. manzanas. ¿Te acuerdas antes había, bueno, cuando éramos chicos, escasez de leche en el supermercado? Olvídate de tener fresas en X temporada versus mangos en otra. Hoy en día todo eso ya lo damos por hecho, y no nos damos cuenta que está relacionado con el comercio internacional. Más allá, si te pones a ver las cifras ya en específico, por ejemplo, los salarios en el sector que exporta en México, es decir, el empleo de las personas y por lo tanto su capacidad de compra y su bienestar económico de ellos y de sus familias, el sector exportador paga salarios que son entre 30 y 35% superiores a los salarios que paga el resto de la economía que no exporta.
¿ok? Entonces, si te pones a pensar en eso y en el hecho de que nuestras exportaciones, después de haber sido una de las economías más cerradas del mundo a una de las más abiertas, nuestras exportaciones a nivel total, que son como de 500,000 millones de dólares, son casi el 33% de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, el bienestar de nuestra economía, de los ciudadanos, de los trabajadores, depende enormemente del sector externo. Y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Ese cliché de cuando le da catarro a Estados Unidos en su economía, a nosotros nos da pulmonía, es cierto, porque estamos cada vez más integrados, dependemos más del sector externo. Entonces, a la vuelta de la esquina, con estas medidas arancelarias, no solo vas a tener una escasez de productos, precios más altos, empleos que se pierden. Ya estamos viendo, por ejemplo, simplemente en la situación coyuntural de los aranceles, plantas de Stellantis que se están frenando aquí en Estados Unidos, y eso lo vamos a seguir viendo. Y esos son los 2 minutos o los 2 días bajo el agua a los que me refería, porque lo que acaba sucediendo es que sí acaba impactando directamente al bolsillo de todos nosotros. Y eso yo creo que es importante entenderlo. Y entonces que la gente, que logremos esa tarea difícil que es organizar a la gente que se beneficia del comercio, es decir, generar conciencia, hacerles entender que en su sector, en su comunidad, el empleo depende de esta actividad internacional que tiene México. Y también que le exijamos al gobierno, pues seguir diversificando, seguir presentando a México como un país abierto a la economía internacional, acabar el tratado con la Unión Europea, con Reino Unido, ver si vamos a negociar con Corea del Sur. El sexenio pasado fue el primer sexenio donde no concluimos ningún tratado de libre comercio desde las épocas de Carlos Salinas. Entonces, ahí es donde hay que generar este impulso en México también, donde 100% la gente apoye el libre comercio y la integración económica con nuestros principales socios. Sí afecta directamente al bolsillo de cada uno de los mexicanos. Ya estamos sobre la hora, así te voy a hacer una última pregunta, muy breve, pero muy importante. No tenemos una bola de cristal, pero ¿qué podemos esperar para la revisión de 2026? Pues mira, es una situación compleja. Ya mencionaba yo las posturas rudas que podía traer Estados Unidos a la mesa. Por un lado, traer el playbook de todo lo que no logró, es decir, la obsesión de los temas que no logró en 2018, que tienen que ver, por ejemplo, con el déficit, que es la obsesión del presidente Trump, de señalar que, dependiendo del nivel del déficit, se impongan restricciones a las principales exportaciones de México, es en automotriz, agrícola, textil, cerrarnos acceso a las compras de gobierno en Estados Unidos. Es decir, yo anticipo que muchas de esas ideas van a regresar, pero al mismo tiempo con un nubarrón que no teníamos de la misma manera hace 7, 8 años, que es el tema de China. Va a buscar Estados Unidos, a través del paraguas del tratado, establecer una serie de restricciones a las importaciones de Norteamérica provenientes de China y a las inversiones. Entonces, hemos hecho en el despacho un peinado, por ejemplo, de los top 10 capítulos. En otra ocasión lo podemos conversar con detalle si quieren, con más tiempo. Pero muchos tienen que ver con el tema de China, por supuesto, automotriz, laboral, inversión, temas relacionados con propiedad intelectual y ciberseguridad, nuevamente China, pero otros más, como energía, biotecnología agrícola, medidas sanitarias, fitosanitarias. Entonces, va a ser una conversación, una negociación muy compleja, donde México ya debe prepararse para pensar que sí va a ser una renegociación y por lo tanto como sociedad ya estar trabajando en el cuarto de junto y con la Secretaría de Economía, no solo en ver cómo vamos a reaccionar ante las posturas más tóxicas que ya está poniendo Estados Unidos y que va a poner sobre la mesa, o sea, no nomás llegar a ese partido con una posición defensiva, sino si va a haber una renegociación, pensar cuáles son los elementos que México quiere traer de manera ofensiva a la mesa. Y ofensiva me refiero en el argot comercial, en el sentido de decir, ¿qué medidas de modificación al tratado o modernización pueden ayudar a la competitividad de México? Hay temas que no se discutieron en la negociación originalmente, como los temas de cambio climático, mitigación del cambio climático. Sabemos que a Trump no le interesa, entonces va a ser difícil, pero hay que ponerlo sobre la mesa en términos de transición hacia energías renovables. También temas relacionados con la inteligencia artificial, cómo impacta eso a la manufactura, a los servicios, al futuro del e-commerce. Hay muchos temas constructivos que México puede traer a la mesa para fortalecer el tratado y esperemos que se haga. Va a ser muy difícil convencer a Trump de esta idea de una integración norteamericana, pero en todo caso,
hay que prepararnos para presentar esos puntos de vista positivos de cómo mejorar el tratado e ir capoteando la situación con Trump. Al final de cuentas, puede que tengamos una situación donde no tengamos muchos avances en fortalecer el tratado, pero es muy importante que de aquí a que se vaya Trump hagamos todo lo posible para que no se colapse este acuerdo que tantos beneficios nos brinda. Pues Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos, por guiar esta conversación. Ken, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros, conmigo, con el IMCO, siempre con peras y manzanas, ahora en Descifrando los Desafíos. Creo que nos ayudas a ir tratando de dilucidar temas muy enredados y temas que al final del día sí inciden sobre la vida de todos, ¿no? En mayor o menor medida inciden sobre la vida de todos. Así que aquí seguiremos tratando de entender qué es lo que está sucediendo, porque esto desde luego pues no es una situación estática. Esto seguirá moviéndose, seguirá cambiando, porque en efecto, esta pausa que nos dio el presidente de Estados Unidos, pues no está al amparo de ninguna norma. No está al amparo del acuerdo comercial, no está al amparo de nada, ¿no? Y casi que tenemos que darle las gracias por no aplicar el mismo daño que aplicó otras economías, cuando al final del día el daño está ahí, ¿no? Con todos los aranceles violatorios del acuerdo comercial que tanto trabajo costó negociar, y no únicamente en su administración, sino en la previa. Entonces, me parece que es un momento muy importante que poco a poco tendremos que ir entendiendo mejor, porque sí estamos en un parteaguas, en un momento de cambio de orden. Ken, como siempre, muchísimas gracias. Oscar, muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias al IMCO y a todos los que nos están acompañando para entender qué es lo que está sucediendo y tratar de descifrar este enormísimo desafío que tenemos todos encima. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, como siempre, un placer. Gracias. Gracias, Valeria. Gracias, Ken.